Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal, Cucalot. Hoy trataremos la espiritualidad frente a las religiones. Veamos. Hay muchas personas que confunden o dan el mismo tratamiento al concepto de religión que al concepto de espiritualidad. Y bajo el criterio de este autor es un error. Un error porque realmente saber diferenciar ambos conceptos es vital para poder encarar ese desarrollo interior, ese crecimiento espiritual al que toda conciencia está llamada. Bien. ¿Qué son las religiones realmente? Las religiones es un cúmulo de creencias, ¿no? Creencias sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre el hombre mismo, ¿no? Pero para profundizar en este concepto debemos preguntarnos por qué surgen las religiones, cuándo surgen las religiones. Ahí es donde realmente vamos a encontrar el meollo de la cuestión para poder diferenciar realmente entre espiritualidad y religión. Veamos. En los orígenes mismos de la civilización humana, de ese caminar evolutivo de la humanidad, aquella gente, aquellas tribus de humanos tuvieron que enfrentar miedos de todo tipo. Ahí está el kit. Las religiones, que son un producto de la racionalidad de la mente humana, surgen por los miedos. Miedos que son fruto de desconocimiento e ignorancia. Cuando aquellas tribus enfrentaban cataclismos de todo tipo, desde huracanes, tormentas, terremotos, incendios, etcétera, etcétera, la mente humana de aquellos nuestros ancestros generó un mecanismo perfecto para poder sobrellevarlos, para poder mitigar esos miedos que estaban surgiendo en él. Y, simple y llanamente, emergió de esa mente el concepto de fuerzas superiores. De ahí a crear cualquier panteón divino era un paso. Y eso lo vemos en cualquier cultura. En cualquier cultura. Dioses del trueno están desde la cultura japonesa con Raijin, pasando por, no sé, Apolo, toda civilización encontró los mecanismos para poder enfrentar a esos miedos que le iban ocasionando la misma experiencia de ser. Ahora bien, la espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver. Frente a las religiones, que son creencias que nacen de la razón humana y que nacen para combatir ciertos miedos, la espiritualidad es el motor, la esencia misma del ser humano. Es un estado de la conciencia de ser. Es un estado que te permite justamente autopercibirte como no solamente parte de, sino a ti mismo. La espiritualidad es, como digo, un estado de la conciencia de ser, por el cual el ser humano es capaz de emprender, de emerger en él toda esa capacidad creadora que es lo que define a la conciencia. Cuando les dejan, obviamente. Ustedes saben que yo soy muy partidario de que estamos realmente en sociedades enfermas que impiden el desarrollo del ser humano. Las religiones tienen muchísima culpa de ellas. Inclusive podemos decir sin miedo alguno que esa separación de ciencia y religión que se fue profundizando en los últimos siglos es motivado en gran parte por esa visión de la espiritualidad que ha emergido
de las religiones, una visión falsa. Las religiones han usado y abusado del concepto de espíritu, de espiritualidad, para su propio beneficio, pero que no tiene nada que ver, vuelvo y repito, de la espiritualidad como tal. La ciencia se enfrentó a esa espiritualidad que emanaba de las religiones, porque era la que realmente la estaban palpando. Sin embargo, hoy en día ya hay corrientes, tanto científicas como de seres humanos, que han nacido en las más variadas creencias y religiones, que realmente están trascendiendo todo ese cúmulo, todo ese caminar evolutivo que simple y llanamente se nutrió del desconocimiento y la ignorancia. Hoy en día la sociedad humana, esa sociedad a la que aspira muchísimos seres en este planeta, es una sociedad del conocimiento, basada en el amor y en el respeto a la vida, a toda vida. No solamente en el respeto a la gente que ha nacido o que tiene mi propia o mi misma tradición. Puede ser espiritual sin ser religioso. Obviamente sí, no podemos dejar de ser espirituales, es nuestra esencia, es parte de lo que somos. La espiritualidad es el motor que permite que toda conciencia pueda crear la realidad a través de sus pensamientos y de transformarla. Vuelvo y repito, cuando les dejan, porque normalmente lo que caracteriza a estas sociedades enfermas es la imposibilidad de que el ser se desarrolle como tal, ¿no? Estas sociedades son enfermas y una de sus características es la esclavitud de unos hombres sobre otros, la opresión de unos hombres sobre otros. Bien. Pero sí se puede ser espiritual sin religión alguna. Y se puede ser religioso sin espiritualidad. Desde el punto de vista que estamos defendiendo en este momento, la gente que profesa algún tipo de religiosidad, algún tipo de religión, obviamente ellos se entienden que son espirituales. Pero la espiritualidad que emana, que ellos defienden, es la de sus propias creencias. Por tanto, podemos decir de que es una confusión de términos. La espiritualidad que se defiende en este momento, en este canal, es otro tipo de espiritualidad, es lo que te define como ser humano, no unas creencias concretas. Bien, desde este punto de vista, una persona religiosa puede sentirse muy espiritual, pero su espiritualidad, en el momento que está apuntando a unas creencias concretas, para este autor dejan de tener significación. Ojo, con todo el respeto del mundo, para este autor, esos seres humanos que profesan cualquier tipo de religión merecen todo el respeto del mundo, porque para este autor, por encima de todas sus creencias, son espíritus. Decíamos que mucha gente confunde su religión con su espiritualidad, pero como mantengo en este programa, para este autor es algo completamente distinto. Y esa confusión es uno de los grandes obstáculos que está teniendo el ser humano como colectivo, como especie, para poder trascender estos periplos, estos estadios de tanto dolor y tanto sufrimiento que ya el hombre viene acarreando desde hace muchísimos eones, prácticamente desde que emergió como conciencia de ser en este planeta. Bien. La espiritualidad no es una ética, no es una aspiración humana, realmente es un estado de la conciencia, es un motor que permite al ser humano emerger de él toda esa capacidad creadora. Vuelvo y repito, cuando los dejan. Las religiones no, las religiones son fruto simple y llanamente de miedos que debían ser controlados.
Uno de los mayores avances de las religiones fueron que de aquellas religiones que eran politeístas en su origen, en algún momento dado se pasó a un monoteísmo, es decir, a un solo Dios todopoderoso. Ya no se necesitaban una infinidad de dioses, cada cual en su parcela de poder, sino que se creó, igual que se había creado originalmente, ese cúmulo de fuerzas superiores para enfrentar a problemas concretos. Después, más adelante, se unificó todo ello en un solo Dios. Pero ese Dios que nace en lo que hoy en día entendemos como religiones monoteístas, sigue siendo un Dios racional. Inclusive, el Dios que emana de Jesús, el Dios al que se dirige Jesús de Nazaret, el gran maestro de maestros, no tiene nada que ver con ese tipo de Dios nacido de la razón humana. Pero esto es otro cantar. Ese paso del politeísmo al monoteísmo también significó un avance en las estrategias de control y esclavitud de la humanidad. Las grandes religiones monoteístas son las más controladoras que hay, las más controladoras que hay. Las religiones, como muchísimas ideologías políticas, se convierten en muchos seres humanos en zonas de confort. Las religiones como zonas de confort son más negativas que aquellas zonas de confort que el propio individuo elige por sí mismo. Entre otras cosas porque esa zona de confort ya te dicen dónde tienes que mirar, cómo tienes que mirar, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué tienes que pensar, y encima te dicen que si no lo haces tal y como está establecido, tú tienes serios problemas. La gente huye hacia esa zona de confort, ¿no? Yo soy cristiano, yo soy musulmán, yo soy comunista, yo soy liberal. Convierten las ideologías en su propia zona de confort sin darse cuenta, sin percibir que lo que están haciendo es hundirse más en esas arenas movedizas. Realmente cuando conviertes una ideología en una zona de confort, no solamente estás hundiéndote a ti mismo más en ese lodo, sino que realmente no estás aportando nada para poder solventar la problemática de las diferencias humanas. Porque el ser diferente no conlleva enemigos, no conlleva que seamos enemigos a muerte. El ser diferente es lo obvio, en un mundo donde toda conciencia tiene en sí misma todas las posibilidades de ser, las infinitas posibilidades de ser. De ahí que el perdón, que tanto fomentó y anunció el maestro de maestros Jesús de Nazaret, es la piedra angular para encontrar la vía hacia el crecimiento interior y hacia la paz exterior. Realmente las religiones frente a la espiritualidad existe en ellas un gran abismo, ¿no? Las religiones entendidas como zonas de confort son más negativas que aquellas zonas de confort que el propio individuo elige por sí mismo. Las religiones suelen ser fruto de una herencia. Tú puedes cambiar religión, que ya es un logro, pero puedes hacerlo. Aunque lo único que estás haciendo es cambiar un vestido por otro, porque en el fondo las religiones, todas ellas, simple y llanamente son mecanismos de esclavitud y de control. Y zonas de confort, que tú puedes caer en ellas porque te reconforta, ¿no? Ese tipo de creencia es una forma de huir, de no enfrentar el conocimiento que te lleva a ti mismo. Porque justamente el despertar al camino interior, el despertar al ser, significa trascender todo ese cúmulo de creencias
que tienes tras de sí, entre ellas las religiosas y cualquier ideología política y demás. El camino interior realmente te lleva a conectar con todos los demás seres que te acompañan en esta vida, con el universo mismo. Y no es una entelequia, sino simplemente es una conexión. Toda gente, todos aquellos seres que han logrado, que están hoy en día en cierta medida conectados con su interior, realmente se sienten conectados con todo. Y realmente ven las religiones simple y llanamente como un paso más que hay que trascender. Las religiones fueron fruto de un miedo que en un momento dado había que superar, había que mitigar. El problema fue que lo que sirvió en un momento dado, después se convirtió en una verdad absoluta. Las creencias que emergieron en un momento dado para superar X cosa, después se tornaron en hábitos que se iban dando en herencia generación tras generación. Y lo que sirvió en aquel entonces tenía que servir en el futuro, sin darse cuenta que lo que sirvió en aquel entonces era temporal. Eso lo podemos percibir en muchísimos mandamientos, en muchísimos preceptos que existen en muchísimas religiones. No comas esto, lávate de esta manera, etcétera, 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 que en el fondo simple y llanamente fueron soluciones, creencias que se utilizaron en un momento dado para un problema concreto. Y seguimos R con R en la misma batallita, sin darnos cuenta que realmente no tiene ya sentido lo que se está diciendo. Va contra el mínimo de inteligencia que se pueda tener humanamente. Es decir, ¿no? Tú no puedes seguir el hábito simple y llanamente porque, bueno, lo has heredado, pero no es porque tenga ningún tipo de valor. Es más, impide tu crecimiento interior, impide tu desarrollo hacia otro tipo de conocimiento. Toda creencia, sea religiosa, política o de cualquier índole, que impide tu desarrollo es negativa, no sirve. Toda creencia política, religiosa o de cualquier índole que fomente, que te intente alejar de otro ser humano, no sirve. La espiritualidad no te impone, no se impone en ti, emerge porque es parte de ti. La espiritualidad es el camino hacia la verdadera libertad, libertad de ser. No te encarcela, como la hacen las religiones, en ciertas creencias y encima te incitan a separarte, a odiar, a ningunear al otro que tiene otra creencia distinta a la tuya, que cree en otro Dios distinto al tuyo. Ese tipo de religiones, ese tipo de creencias, ese tipo de ideologías no sirven para nada. Simple y llanamente sirven para anularte como el ser que eres. Aquellos que están en ese camino, ¿no? Obviamente. Justamente soy optimista porque realmente las nuevas generaciones, e inclusive los más mayores, hay una trascendencia, hay una búsqueda de otro camino. No podemos seguir R con R viendo las religiones, viendo las ideologías políticas con los mismos ojos de antaño, porque seguiremos cometiendo los mismos errores. La gente está cansada de ello. Y la ciencia, la tecnología, el conocimiento de hoy en día está permitiendo que aflore todo ese malestar. Lo que pasa es que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque el respeto es vital. El respeto desde la visión de las religiones o desde la visión de las ideologías normalmente significa control. Pero el control del otro. Cuando el respeto realmente es el control de ti mismo. El saber de que tú puedes ser perfectamente a ese enemigo que le estás señalando, que tú puedes ser ese enemigo al que tú estás señalando. Entre otras cosas porque el otro es una versión tuya en otro instante, en otro momento, porque todos somos infinitas posibilidades de ser. Lo
niegues o no. Esa gente, esos seres que dicen, yo nunca haría, yo no soy. Es no haber comprendido realmente que todos, absolutamente todos, encerramos en nuestra conciencia todas las infinitas posibilidades de ser. Y no caer en una u otra zona, no caer en una u otro camino errado, ahí viene la experiencia de ser, ahí viene el aprendizaje. He podido ser un egoísta, yo he podido ser un maltratador, yo he podido ser un, no sé, cualquier aberración como ser humano, pero no quiero seguir siéndolo. En eso está el aprendizaje. Las religiones realmente lo que hacen es separar a los hombres. La espiritualidad, por el contrario, lo que hace es ver la unidad que hay en todos los hombres. ¿Por qué? Porque está por encima de sus creencias. Gracias a la espiritualidad, el hombre es capaz de adquirir las creencias. El problema de las creencias, ya lo hemos dicho en otro capítulo, es cuando se tornan absolutas. O sea, necesitamos ideas. El ser humano es un generador innato de ideas. El problema es cuando convertimos las ideas en ideologías y las encerramos entre muros. Y pensamos, bueno, el mundo tiene que ser de esta manera. Absolutamente. Ayer, hoy y mañana. No. La próxima semana ya comenzaremos a tocar, digamos, problemáticas concretas. Nos vamos a sumergir en el mundo de las adicciones. A empezar una serie de capítulos alternativos, ¿no? Sobre ese gran flagelo que sufre hoy en día muchísimos seres humanos, sobre todo muchísimos jóvenes, ¿no? Adicciones de todo tipo están marcando a la sociedad humana de nuestros días. La próxima semana empezaremos a caminar para dar cuenta de ellas y, sobre todo, para dar soluciones a esos flagelos. Por esta semana me despido. No quisiera antes despedirme sin dejarles una pregunta en el aire. ¿Realmente ustedes creen que las religiones son la solución al problema de la convivencia humana? ¿O realmente más bien son un obstáculo para llegar a una convivencia pacífica y armónica entre los seres humanos? Bien, pues muchísimas gracias por el tiempo prestado, muchísimas gracias por pasar por este canal, deseándoles una muy feliz semana y recordándoles, hagan el bien, no miren a quién y cambiarán el mundo. El suyo seguro, el de los demás dependerá de la suma de todos. Lo dicho, feliz semana, hasta la próxima.